Bienvenidos. Recordamos que el módulo es el número 19, que se llama Dinámica en la Naturaleza, el movimiento. Estamos en la unidad 3, Dinámica del Movimiento. Soy su facilitador, José Carlos Torres Castillo. En esta semana, ustedes ya leyeron lo que es la unidad 3. Todos los recursos de la plataforma tratan acerca de la dinámica del movimiento. ¿Qué propósito tiene esta unidad? Analizar y resolver problemas prácticos relacionados con las leyes de Newton, el trabajo, la potencia y la energía mecánica, por medio del empleo de sus conceptos y de modelos matemáticos, aplicados de manera científica en múltiples fenómenos físicos observables en su vida cotidiana. ¿Cuál es el temario? Ustedes seguramente ya lo leyeron, pero es importante recordarlo. Les comento, como todas las sesiones síncronas, que el objetivo de esta sesión es reafirmar los conceptos, dar un repaso, resolver sus dudas y exponer un ejemplo parecido o que les sirva de guía para resolver su actividad. Entonces, el temario consta de las magnitudes escalares y vectoriales, la propiedad de los vectores, identidades trigonométricas, vectores colineales y concurrentes en forma gráfica y analítica, funciones trigonométricas, ley de los senos y cosenos, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, fuerza, fricción, razones trigonométricas, tercera ley de Newton, trabajo, energía cinética y potencial, potencia, unidades de energía y potencia, características de las magnitudes vectoriales en la dinámica del movimiento, conceptos de energía cinética y potencial y su relación con el trabajo, conceptos de potencia y las unidades en que se mide. Bien. A lo largo de todo este módulo hemos estado hablando de las magnitudes escalares y vectoriales. Sin embargo, en esta sesión tenemos que repasarlas para que quede claro la diferencia que existe entre un escalar y un vector. Para ejemplificarlo, voy a entrar a mi programa preferido, que es el ArcLight. Vector contra escalar. ¿Cuál es la diferencia? Que un vector se representa en forma gráfica mediante una flecha. ¿Por qué? Porque el vector tiene las siguientes características. Tiene una magnitud, por ejemplo, si hablamos de velocidad, podemos escribir 5 metros por segundo. Esta magnitud también se le conoce como módulo. Y esta magnitud va a tener también asociada a ella una dirección, es decir, un ángulo con respecto a una línea. En este caso puse la letra griega teta. Y va a tener un sentido. El sentido lo da la flecha, ya que este sentido puede ser localizado, puede entenderse que va de A
a B. Entonces hay que recordar siempre que el vector tiene magnitud, dirección y sentido. A diferencia del escalar, el escalar solamente tiene magnitud. Por ejemplo, puedo escribir acá 5 litros. Y solamente esto va a definir la magnitud escalar. ¿Sí? Puedo escribir otro número, por ejemplo, 10 pesos es un escalar también. Este es un escalar. Bien. Recordando estos conceptos, vamos a continuar con la presentación para ir al siguiente tema. Entonces ya vimos magnitudes escalares y vectoriales, las propiedades del vector. Ahora vamos a hablar de las identidades trigonométricas. En la sesión anterior resolvimos una identidad trigonométrica, que fue la de seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual con 1. Si ustedes ven el video de la sesión anterior, van a darse cuenta los pasos para llegar a esta identidad trigonométrica. Fíjense que las identidades trigonométricas lo que relacionan son las funciones trigonométricas. Las funciones son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, y que estas funciones están asociadas a un ángulo. Y también están asociadas a un triángulo rectángulo. Regularmente yo tomo información de la plataforma. ¿Con qué objeto? Primer objeto es aclarar cómo es que exhibe la plataforma la información y desarrollar el tema a partir de esa información para que a ustedes les quede claro el concepto. Otro objetivo de presentar también parte de la información de la plataforma es señalar algunos errores de dedo. Y acá, en este caso, tenemos 2 errores de dedo en las identidades pitagóricas. Y quiero que las corrijan ustedes, por favor. Entonces, en las identidades pitagóricas, voy a escribirlas correctamente. Utilizando otra vez mi programa preferido. Voy a poner la misma información para que se visualice al mismo tiempo. Bueno, las identidades recíprocas no hay ningún problema, están bien. Las identidades pitagóricas, la que es correcta es la que resolvimos la semana pasada, que dice que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Sin embargo, acá en la plataforma dice cosecante al cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x más 1. Esto fue un error de dedo. Se debe escribir cosecante al cuadrado de x es igual a cotangente al cuadrado de x más 1. Y secante al cuadrado de x es igual a tangente al cuadrado de x más 1. ¿Okay? Estas identidades
trigonométricas se pueden comprobar sustituyendo diferentes funciones en cualquier lado de la igualdad para llegar a comprobar las identidades trigonométricas. Como la semana pasada ya desarrollamos una, en esta sesión no voy a desarrollar ninguna porque tenemos poco tiempo y quiero reservar el tiempo para resolver un problema que tenga que ver con su tarea de esta semana, es decir, con su proyecto integrador. Sin embargo, era importante aclarar este pequeño error de dedo que se tiene en la plataforma. Bien. La trigonometría. La trigonometría viene acerca o procede del estudio del triángulo rectángulo. Recuerden que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Es importante acá nombrar a cada uno de los lados. Por ejemplo, tenemos el lado C, que es este horizontal, el lado B, el vertical, y el lado A, que es el inclinado. Y nombrar también los ángulos, el ángulo A de 90 grados, C y B, que serían los vértices. Unas características importantes del triángulo rectángulo y de cualquier triángulo es que la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Si nosotros tenemos esta igualdad y sabemos que A es de 90 grados, podemos deducir que B más C es de 90 grados para que A más B más C tenga un valor de 180 grados. Otra característica de este triángulo rectángulo es que obedece el teorema de Pitágoras. Al lado inclinado se le llama hipotenusa y a los lados que forman el ángulo de 90 grados se le llama catetos. Entonces, si yo escribo el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo, me queda que la hipotenusa al cuadrado, A al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Conociendo dos lados, podemos calcular el tercero. ¿Sí? Ahora aquí tenemos algunas relaciones con respecto a las funciones trigonométricas. Vamos a ver. Seno de B, donde B es este ángulo, es igual a cateto opuesto, que es esta B minúscula, entre la hipotenusa, que es esta A. ¿Okay? Coseno es igual a cateto, coseno de B es igual a cateto adyacente, este es el cateto adyacente que está al lado del ángulo B, ¿sí? Entre la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado inclinado, ¿sí? Y el seno, coseno, tangente, varían de acuerdo al ángulo que se esté estudiando. Para B, la tangente va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, B minúscula entre C minúscula. Aquí tenemos las mismas tres funciones trigonométricas seno, pero con respecto ahora al ángulo C. Con respecto al ángulo C, ¿cuál va a ser el cateto adyacente? Pues el que está junto, que será en este caso el B. ¿Y cuál va a ser el cateto opuesto? El que está enfrente, C. Entonces, seno de C es igual a cateto opuesto, C, entre hipotenusa, que es A. El coseno de C es igual a cateto adyacente, que está junto, entre hipotenusa, A. Y la tangente de C finalmente es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es C,
cateto adyacente es B para el ángulo C. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Okay? Esto analiza las funciones, las relaciones trigonométricas y esto se aplica para poder descomponer las fuerzas de un vector de fuerza. Vamos a hacer este análisis antes de pasar a la ley del seno. Bien. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una fuerza, recuerden que una fuerza es un vector, ¿no? Voy a dibujar la fuerza aquí, que tiene un módulo o una magnitud de 20 newtons. La dirección es hacia donde va la flecha. Perdón, la dirección es el ángulo con respecto a la horizontal. ¿Qué le parece si le ponemos un ángulo de 45 grados? Voy a hacer este ejemplo, ¿no? Y el sentido lo da la flecha. Ahora, si yo tengo este vector lo puedo descomponer en dos. Si dibujo partiendo del comienzo del vector una línea recta, vertical y otra línea horizontal, a la cual le voy a llamar X a la horizontal, y a la vertical la voy a llamar Y, ¿verdad? Que es el eje en los planos cartesianos. Voy a poner el color a Y, le voy a poner rojo. Un poco chueco, porque recuerden que para dibujar el mouse se mueve mucho. Aquí está, los ejes del plano cartesiano. Bien. Como les comentaba, este vector lo podemos descomponer en su componente X y en su componente Y. Pero fíjense acá, lo importante de esto es que se forman dos triángulos rectángulos. Este es un triángulo rectángulo y este es otro triángulo rectángulo. Entonces podemos aplicar las funciones trigonométricas para descomponer este vector. Para saber la componente X, partiendo del ángulo de 45 grados, utilizando la función seno, tenemos que seno de 45 grados es igual a cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto coincide con la componente de mi vector en Y. Entonces puedo escribir fuerza en Y, que sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. Y la hipotenusa es la parte inclinada del triángulo rectángulo, que es esta. ¿Qué valor tiene? Pues es la fuerza que estamos estudiando, que es 20 newtons. ¿Okay? Y ahora si escribimos coseno de 45 grados, va a ser igual a cateto adyacente, que coincide con la fuerza
en X. Entre la hipotenusa, que es 20 newtons. Y así es como obtenemos las fórmulas para descomponer cualquier vector en sus componentes y en su componente X. Recuerden de que para coseno, como es el cateto adyacente, y es este ángulo el que estamos analizando, pues va a ser f de x. Y podemos escribir que f de x, ya despejando, es igual a 20 newtons, es decir, a la fuerza que multiplica al coseno de 45 grados. Y f de y va a ser igual a la fuerza 20 newtons que multiplica al seno de 45 grados. Y así es como nosotros obtenemos las fuerzas para X y para Y. Vamos a hacerlo completamente, entonces escribimos 20 newtons que multiplica a coseno de 45. Vamos a la calculadora y vamos a escribir 45 grados. Fíjense que la calculadora debe estar en grados o deg, ¿no? 45, vamos a poner una calculadora científica. ¿Okay? Y debemos estar en deg. Deg, grados. Deg debe decir acá que significa grados. Esto es radianes, cuando estamos trabajando en radianes. Y esto es cuando son grados centesimales, es decir, que el círculo se divide en 100 grados. Y esto, deg, es cuando el círculo se divide en 360 grados. Entonces escribimos 45 y el coseno. Si tienen ustedes alguna duda al respecto, pues utilicen una calculadora científica. Yo aquí tengo mi calculadora, coseno de 45, 0.7071. ¿Ok? 0.7071. ¿Ok? Igual. Y acá escribimos 20 newtons que multiplica. Vamos a ver otra vez en la calculadora, pero ahora vamos a poner el, a ver, 45 grados, coseno, es correcto, 45 grados, seno, punto 7071. ¿Okay? .7071. Si ustedes se dan cuenta, el valor de las componentes son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque en realidad acá tenemos un cuadrado. Un cuadrado porque tenemos un ángulo de 45 grados, que es la mitad de 90 grados. ¿Ok? Hacemos el cálculo, vamos a multiplicar 20 por punto 7071. Y esto es igual a 14.142 newtons. ¿Ok? 14. Y esta FY también es igual. Voy a escribirlo hasta aquí arriba. FY va a ser igual a, y FX va a ser igual a, según nuestros cálculos, 14.14. ¿Ok? 14.14 newtons. 14.14 newtons. ¿Ok? Y así es como aplicamos para cualquier vector, insisto, el triángulo, rectángulo y la trigonometría. Algo muy importante también
de todos los triángulos, ¿sí?, es la ley de los senos. Aquí sí no es necesario que sea un triángulo rectángulo, ¿eh? No es necesario, estamos hablando de un cualquier triángulo. Que nos dice que A, estamos hablando del lado A, dividido entre el seno del ángulo que se encuentra enfrente, es igual al lado B, dividido entre el seno del ángulo que se encuentra enfrente, es igual al ángulo C, dividido, es igual al lado C, dividido entre el seno del ángulo que se encuentra enfrente. ¿Ok? Y esto se iguala a una constante. ¿Sí? Es decir, si nosotros conocemos un lado y dos ángulos, podemos calcular el tercer lado. ¿Okay? Si tenemos dos lados y un ángulo, podemos calcular otro ángulo, haciendo los despejes correspondientes. De eso trata la ley de los senos. No voy a profundizar mucho para llegar al repaso, al ejemplo, perdón. Ley de cosenos. La ley de cosenos también relaciona los lados de cualquier triángulo, no de un rectángulo, ¿verdad?, y sus ángulos. Y esa ley nos dice que el lado A elevado al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más el lado C. Fíjense. Menos 2 veces B por C. O sea, otra vez estos dos lados. Por seno del ángulo que se encuentra enfrente del lado que estamos analizando. Seno de alfa. Ahora, si analizamos el lado B, así es fácil de recordar. B al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por coseno de B, que es el ángulo que se encuentra enfrente del lado B. Y finalmente el lado C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B, que multiplica a coseno de lambda. Bien. Terminando estas leyes, vamos a hablar ahora acerca de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento a menos que sea forzado a cambiar ese estado por fuerzas que actúen sobre él. O sea, según la ley de Newton, si un cuerpo está en movimiento, así va a continuar infinitamente hasta que otra fuerza cambie ese estado. Si un cuerpo está en reposo, necesitamos aplicar una fuerza para cambiar ese estado y pueda moverse. De esta ley se desprende que si la fuerza es igual a cero, la aceleración va a ser también igual a cero y la velocidad se va a mantener constante. Esa es la primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. Esta es muy importante porque de acá nosotros vamos a hacer unos cálculos en nuestra actividad integradora. La segunda ley de Newton lo que relaciona es la fuerza, que va a ser igual a la masa que multiplica a la aceleración. Fíjense que la fuerza, la unidad de medida de la fuerza está dado en newtons. La masa está en kilogramos y la aceleración es metros por segundo al cuadrado. ¿Esto qué significa? Que kilogramos por metros entre segundo al cuadrado es igual a newtons. ¿Okay? Y de esta segunda ley de Newton, nosotros podemos desprender muchas funciones matemáticas acerca del comportamiento de los cuerpos
en reposo, en movimiento y a cierta altura. Tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton nos dice que a toda acción le corresponde una reacción de la misma magnitud y de sentido contrario. ¿Sí? Es decir, que si ustedes van a empujar un ropero, por ejemplo, o un sillón, en ese momento que aplica la fuerza, el sillón va a tener una resistencia por su mismo peso. Entonces va a haber una reacción en sentido contrario. Muy bien. Comentando estas tres leyes, vamos ahora a comentar acerca de lo que es el trabajo. Para la física, la definición de trabajo se refiere a un agente que realiza trabajo cuando aplica fuerza a un objeto. Este se mueve y recorre una distancia cuando se le está aplicando dicha fuerza. Nosotros representamos en física el trabajo con la letra W, y W va a ser igual a fuerza por distancia. El trabajo, la unidad de medida del trabajo está dado en joules o joules, también se pronuncia joules, se escribe joules, ¿sí? Recuerden que la fuerza está dada en newtons y la distancia en el sistema internacional está dada en metros. Es decir, que newtons por metros es igual a joules. Y así es como nosotros calculamos el trabajo. Vamos a ir anotando estas fórmulas porque las vamos a utilizar para el proyecto integrador. La fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración y trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Ok? Bien. Ahora hablemos de energía. Fíjense que la energía, así como el trabajo, es la misma unidad de medida, el joule, ¿sí? Joule, o también se pronuncia julio, joule, o se escribe joules, ¿verdad? Bien. Tenemos dos tipos de energía para estudiar, la cinética y la gravitacional. La cinética es la energía que tiene un cuerpo en movimiento, ¿sí? Y se puede calcular por la fórmula masa por aceleración por distancia, ¿sí? Entonces todo cuerpo tiene una masa, se multiplica por la aceleración, por la distancia y vamos a tener la energía cinética dada en joules. La energía potencial o gravitacional también se llama, esa se va a calcular al multiplicar la masa, pero ahora en lugar de multiplicar una cualquier aceleración, se multiplica por la aceleración gravitacional G. Recuerden que la aceleración gravitacional G es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica a h, que es la distancia, pero para el caso de la energía potencial, la distancia va a ser la altura. O sea, un cuerpo que tiene una altura determinada va a tener siempre una energía potencial que depende de la altura y depende de la masa de ese cuerpo. ¿Ok? En el caso de la energía cinética, un cuerpo en movimiento va a tener la energía cinética que va a depender de la masa de ese cuerpo, de la aceleración y de la distancia. ¿Ok? La energía cinética, si nosotros involucramos a la velocidad, aunque tenemos esta expresión donde involucramos a la masa por la aceleración por la distancia, nosotros también podemos aplicar esta otra función, donde energía cinética es igual a un medio que multiplica la masa del cuerpo por la velocidad al cuadrado de ese cuerpo. Y de esa manera tenemos la energía cinética en joules. La energía cinética es una magnitud escalar. Fíjense,
Aunque la velocidad es una magnitud vectorial, la energía cinética es una magnitud escalar y siempre es positiva. ¿Por qué? Porque la masa siempre va a ser positiva y la velocidad elevada al cuadrado pues siempre va a ser positiva. ¿Okay? Vamos a platicar ahora acerca de la potencia. Matemáticamente, la potencia se define por la expresión que divide el trabajo entre el tiempo. La potencia se da en watts, ¿sí? También se puede escribir vatios. Watts sería un sinónimo de vatios. Entonces, la potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Fórmula también que se va a aplicar en la actividad integradora. ¿Sí? Una nota importante que hay que tomar en cuenta, porque esto es muy común en los motores y en las bombas de agua, que al final de cuentas una bomba para agua, pues es un motor, ¿no? Se manejan los caballos de potencia, HP. HP es un caballo de potencia. Y un caballo de potencia, pues tiene su equivalente en watts, que equivale a 746 watts. Esto es importante porque nos sirve para calcular la potencia en watts y poder encontrar ciertas variables si aplicamos la electricidad, porque recuerden que en la electricidad pues tenemos como potencia watts. Si nosotros compramos una lámpara, un foco, vamos a definir qué potencia tiene en watts. ¿Okay? Si compramos nosotros un motor eléctrico, regularmente medimos su potencia en caballos de potencia, pero se puede hacer la conversión de caballos de potencia a watts, ¿sí? Posteriormente se creó el caballo de vapor, y un caballo de vapor es un poco menor al caballo de potencia. Un caballo de vapor equivale a 735 watts. ¿Sí? Esta nota es importante porque se aplica pues en la vida cotidiana. Unidades de energía. Esta nota también es importante. La unidad de energía ya comentamos que es el joule, ¿verdad? La unidad con la que se expresa la energía en el sistema internacional es el julio o el joule, se escribe joules, J. Sin embargo, hay otras muchas unidades equivalentes que se suelen utilizar al trabajar en determinados contextos. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de energía eléctrica, y más específicamente de la energía eléctrica que consumes en tu casa. Esa energía eléctrica que consumes en tu casa se mide en kilowatts hora o kilovatios hora, ¿sí? Y se escribe kWh. Tenemos una relación también para convertir los kilowatts hora al joules. O sea que un kilowatt hora es igual a 3 megajoules. Recuerden que mega es un prefijo que significa millones de joules. Vamos ahora sí a resolver el ejemplo muy parecido al de la actividad integradora. ¿Ok? Vamos a utilizar mi programita para que yo pueda escribir un poquito acá como si fuera pizarrón. Bien. Una persona necesita jalar a lo largo de 20 metros
Si se alcanza a leer, sí, ¿no? Una persona necesita jalar a lo largo de 20 metros. Fíjense que es parecido a su ejercicio, pero su ejercicio maneja otras cantidades, ¿no? Entonces, me dice que vamos a jalar a lo largo, oh Dios, aquí vamos a suponer que son 20 metros. De acá, acá, se miden 20 metros, ¿ok? Y nosotros vamos a hacer este recorrido en esta calle, por decir algo, ¿no? Vamos a tener una altura H igual a 3 metros. Un carrito, vamos a dibujar aquí el carrito, que tiene una masa de 200 kilogramos. Para jalar el carrito se utiliza una cuerda que forma un ángulo de 20 grados. Aquí vamos a poner la cuerda que forma un ángulo de 20 grados con la horizontal. 20 grados. Y la persona que está jalando esta cuerda está aplicando una fuerza de 200 newtons. Coinciden esos 200 newtons con los 200 kilogramos de masa. ¿Ok? Esta es la fuerza. Esto es igual a mi fuerza. La aceleración es constante y se opone una fuerza de rozamiento que tiene un valor de 15 newtons. Es decir, esta calle sobre la que va el carrito tiene una fricción y esa fricción ocasiona una fuerza contraria a la dirección del carrito. Esa fuerza de fricción o de rozamiento va a ser igual a 15 newtons. ¿Ok? Y ahí están todos los datos. Entonces tenemos masa, tenemos fuerza que está con una dirección 20 grados de horizontal, tenemos una altura de 3 metros y tenemos una distancia de 20 metros. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos pide hacer? Inciso A. Representa con un esquema de vectores las fuerzas del problema planteado. Las fuerzas que actúan son las que realiza la persona para jalar el carrito, el componente en X de esa fuerza y la fuerza de rozamiento. Bien. Dibujamos nuestro plano cartesiano. Recuerden que son rectas. Aquí yo no lo hice recta bien. Y vamos solamente a dibujar las dos fuerzas que nos importan para este ejercicio. Una es la componente fuerza en X que va a afectar o que va a ser afectada
por la fuerza de fricción. Le voy a poner aquí fuerza de fricción o de rozamiento. Voy a ponerle fuerza de rozamiento, fuerza subíndice R. Esta fuerza de rozamiento ya sabemos que son 15 newtons. Y esta fuerza resultante en X depende de la fuerza de 200 newtons. Comentamos ya hace un rato que la fuerza en X es igual al coseno del ángulo, en este caso es 20 grados, que multiplica a la fuerza, que son 200 newtons. Entonces la fuerza en X para este ejercicio es igual a, vamos a ver cuánto vale el coseno de 20 grados, aquí en la calculadora, 20 grados coseno, 93,96. Punto, bueno, 93,96. Vamos a utilizar 4 decimales, ¿ok? Que multiplica a 200 newtons. Entonces, la fuerza en X es igual a, vamos a hacer la multiplicación, punto 200 newtons que multiplica a punto 93,96. Esto es igual a 187 187,92 newtons. Ese es mi componente en X, es esta. 187,92 newtons. Y ahora, ¿cuál sería la fuerza resultante? La fuerza resultante, pues solamente va a ser la que jale el carrito, que al final de cuentas la que jale el carrito sobre el eje X es la fuerza en X menos la fuerza de fricción, es decir, esta fuerza menos 15 newtons. Y la fuerza resultante va a ser entonces 7 menos 5, 2, 1 menos 8, 7, 172,92 newtons. Lo podemos hacer aquí en la calculadora rápidamente. Menos 15 es igual a 172,92 newtons. Esta va a ser mi fuerza resultante. Con esto ya solucionamos el inciso A. B. Vamos ahora con el inciso B. Voy a cerrar. Voy a abrir otro mejor, porque nos sirve esta información. ¿Ok? Inciso B. Bueno, inciso B. A ver, vamos a regresar otra vez para acá. El inciso A es este. ¿Ok? Y el inciso B es este, que es nuestra fuerza resultante. El inciso B es la fuerza resultante y el inciso A solamente es dibujar las dos fuerzas. Está sencillito, fácil. Hay que dibujar los dos vectores. Y en el inciso B solamente el vector resultante. ¿Ok? En el inciso C, con los datos de masa y fuerza, obtén el valor de la aceleración e incluye la imagen
de pantalla con el resultado obtenido. Bueno, aquí van ustedes a accesar a una página web para realizar este cálculo, ¿no? Yo lo voy a hacer acá a mano y ustedes ya lo van a hacer en su pantalla para que hagan una captura de pantalla y manden esa imagen en su trabajo. Entonces nos dice que si ya conocemos a la fuerza, ¿a qué fuerza? A la fuerza que está aplicándose en X, porque esa es la que mueve el carrito. Ya conocemos la fuerza en X, que es esta. Finalmente, esta es la fuerza que nos importa, porque esta es la que está moviendo el carrito. Entonces, la fuerza que mueve el carrito va a ser igual a 172.92 newtons. Conocemos la masa. La masa es igual a 200 kilogramos. Y conocemos la ley de Newton, que nos dice, la segunda ley de Newton, que nos dice fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué es lo que voy a calcular yo? La aceleración. ¿Qué es lo que debo hacer? Despejar. Y entonces me queda aceleración va a ser igual, recuerden que si está multiplicando, pues pasa dividiendo. Vamos a hacerlo por pasos. Yo divido aquí entre A, pero también divido aquí entre A. Entonces me queda A entre A, me queda 1. Esto se hace 1, y entonces me queda ¿qué? M, pero lo que voy a despejar, lo que voy a despejar es aceleración. Va de nuevo. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración. Ya conozco la fuerza, ya conozco la masa, y este va a ser mi incógnita, la aceleración, pero la aceleración está afectada por la masa, entonces tengo que dejar la aceleración sola. Para eso divido entre masa, tanto de un lado de la igualdad como del otro lado de la igualdad. M entre M se hacen 1, y entonces me queda que fuerza entre masa va a ser igual a aceleración. ¿Ok? Y entonces mi fuerza es de 172.92 newtons entre mi masa, que son 200 kilogramos, y esto es igual a mi aceleración, la calculadora, 172.92 entre 200 es igual a 0.8646. 0.8646. ¿Ok? Pero ¿cuál es su unidad de medida? Pues su unidad de medida es la de la aceleración. Que recuerden que la aceleración se da en metros por segundo al cuadrado. También se puede leer metros entre segundo al cuadrado. ¿Ok? Porque eso es lo que estamos dividiendo, es lo que estamos haciendo, dividiendo a los metros entre segundo al cuadrado. Este es 12, ahí está el 2. Correcto. Y aquí ya calculamos nuestra aceleración. Para este ejercicio. ¿Ok? Ahí está nuestra aceleración. Y este es el inciso C. ¿Ok? La aceleración. Luego calcularás lo que se te pide en los siguientes incisos.
considerando que la aceleración del carrito es ahora de 3 metros sobre segundo al cuadrado en un tiempo de 25 segundos. Aquí es muy importante leer el punto 3, porque en el punto 3 nos están ya dando otra aceleración, que es lo que debemos nosotros ocupar, y también nos están dando un tiempo. Esto es importante. Entonces, ¿qué aceleración deben ocupar? Pues ya la que nos indica a partir del punto 3. En su ejercicio, por favor, que ya califiqué algunos ejercicios, y lo que hacen es tomar otra vez la misma aceleración. No, vamos a tomar la aceleración que nos está dando ya aquí en el problema, en el punto 3. Punto 3, nos están dando una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos están dando un tiempo que va a ser igual a 25 segundos. La masa, obviamente que debemos tomar la misma. La masa va a ser igual a 200 kilogramos. Con los datos de masa y aceleración obtendrás la fuerza. Entonces lo primero que vamos a calcular es la fuerza. La fuerza es igual a masa por aceleración. Esto es igual a 200 kilogramos, que multiplica a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza va a ser igual a 3 por 2, 6, 6, 0, 0, 600 newtons. Ok, ya calculamos la fuerza. Y ahora vas a calcular la distancia. Y la distancia va a ser igual a 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Recuerda que este movimiento es uniformemente acelerado. Ese es un punto que deben recordar ustedes. Y la fórmula del movimiento uniformemente acelerado en la distancia se calcula de esta manera. Entonces tenemos que la distancia va a ser igual a 1/2 de la aceleración, que es de 3 metros. 3 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Y el tiempo es 25 segundos al cuadrado. 25 segundos al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver otro de estos para seguir avanzando. Entonces mi distancia, ¿cuál va a ser? Distancia, finalmente voy a reescribir aquí la fórmula. Distancia es igual a 1/2 de 3 metros sobre segundo al cuadrado de 25 segundos al cuadrado. Voy a escribir de una vez acá 25 segundos al cuadrado, que son 25 por 25, 25 al cuadrado es igual a 625. 625 segundos al cuadrado. Segundos que multiplican y segundos que dividen se hacen 1. Y entonces me queda distancia es igual
3 por 625, 3 por 5, 15, llevamos una, 3 por 2, 6, lleva 7, 3 por 6, 18. Otra vez, llevamos una, 3 por 2, lleva 7, 3 por 6, 18, entre 2 metros. Entonces la distancia va a ser igual a, hagámoslo con la calculadora para ser más rápidos. Entonces 3 que multiplica a 625 es igual a 1875 entre 2. Y esto es igual a 937.5. 937.5 metros. Y de esta manera ya tenemos la distancia. ¿Ok? Bien, ya tenemos la distancia. Ahora, ¿qué más nos pide? Nos pide distancia, con lo cual vas a obtener el trabajo. ¿Ok? Vamos a obtener el trabajo. Entonces ya tenemos la distancia. Recuerden que el trabajo es fuerza por distancia. Voy a abrir otro de estos para que sea más rápido y más fácil. Entonces recuerda que el trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Sale? ¿Y qué fuerza es la que tenemos nosotros? Es esta, porque estamos en el punto 3. Entonces en el punto 3 la fuerza es de 600 newtons. Entonces tenemos fuerza es igual a 600 newtons. No tomamos la fuerza del principio, ¿no? Porque ya estamos en el punto 3 y acabamos de calcular otra nueva fuerza para otra aceleración que nos dieron. Ojo en eso, por favor. Bien, y ahora la distancia es la que ya acabamos de calcular. ¿Cuánto nos dio la distancia? 900, ¿qué? Aquí está la distancia. Nos dio 937.5. 937.5 metros. Y entonces mi trabajo es igual a 600 newtons que multiplica a 937.5 metros. Esto es igual a, vamos a hacerlo rápidamente por la calculadora, 937.5 por 600. Esto es igual a 562.500 newtons metros joules. ¿Ok? 562.500 joules. Y este es el trabajo. Muy bien, ya tenemos el trabajo. Ahora, ¿qué nos está pidiendo acá? Después de que calculemos el trabajo, vamos a calcular la energía cinética al finalizar los 25 segundos. Bien, vamos a agarrar otra hoja de papel. Es como si agarráramos otra hoja de papel y escribimos que energía cinética es igual a un medio que multiplica la masa, que multiplica a la velocidad al cuadrado. La masa ya dijimos que es igual a 200 kilogramos. ¿Ok? Y la velocidad
es igual a 40 la velocidad ya la calculamos acá, vamos a checar. No calculamos la velocidad, pero tenemos la aceleración. Entonces recuerda que si la aceleración es igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado, y nosotros multiplicamos esta aceleración por el tiempo. ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué tiempo nos dijeron que teníamos? Lo vemos acá. Tiempo 25 segundos. Y esto lo multiplicamos por 25 segundos. Vamos a tener, bueno, la aceleración es esto, pero si nosotros multiplicamos 3 metros entre segundos al cuadrado por 25 segundos, vamos a tener metros por segundo, es decir, vamos a tener la velocidad, que va a ser igual a 3 por 25, 75 metros por segundo. Esa velocidad es la que vamos a tener a los 25 segundos, ¿ok? Segundos al cuadrado, segundos es 3 por 25, 75 metros por segundo. Entonces ya podemos utilizar nuestra fórmula, 75 metros por segundo. Y entonces escribimos acá que la energía cinética es un medio que multiplica la masa, 200 kilogramos, que multiplica a 75 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces tenemos que energía cinética es igual a, y hacemos solamente los cálculos en la calculadora. Escribimos 75 elevado al cuadrado, que multiplica a 200, es igual a esto, entre 2. Y entonces nuestra energía cinética es igual a 562.000 500 joules. Esta es nuestra energía cinética para este ejercicio. Fíjense las cantidades que hemos estado tomando, partiendo de la aceleración que ya nos dieron en el punto 3, que es 3 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Es importante esa observación. En el punto 3 nos dieron 3 metros por segundo al cuadrado. No estoy agarrando la aceleración que calculé hace rato, ¿ok? Ahora bien, ya tenemos entonces la energía cinética, ahora la energía potencial. La energía potencial la calculamos utilizando la altura. ¿Cuál es la fórmula de la energía potencial? La escribimos: energía potencial, vamos a poner E sub índice P, va a ser igual a la masa por la aceleración gravitacional por la altura. La masa ya sabemos que son 200 kilogramos, es igual a 200 kilogramos, que multiplica a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica la altura. ¿La altura en qué está dada? En metros. ¿Cuántos metros tenemos? 3 metros. ¿Ok? Multiplica la altura, que es
3 metros. Y entonces multiplicamos todos estos valores. 200 que multiplica a 9.81 que multiplica a 3. Esto es igual a 5.886. Entonces, mi energía potencial es igual a 5.886 joules. ¿Correcto? Bien. Finalmente nos pide que calculemos la potencia en watts. Muy bien, entonces la potencia aquí le vamos a poner potencia. Bueno, la potencia yo le pongo W porque es en watts, pero para que no se confunda con el trabajo, vamos a escribir la potencia como P mayúscula. La potencia es igual al trabajo entre el tiempo. Bien, vamos a ver si ya calculamos el trabajo. Esta no. Fuerza por distancia. Recuerden que el trabajo era fuerza por distancia. Trabajo, fuerza por distancia. Aquí está nuestro trabajo que son. Esto va a ser igual a 562.500 joules entre el tiempo. El tiempo ya dijimos que era 25 segundos. Y esto va a estar dado en watts. Watts o vatios. Solamente aplicamos nuestra calculadora y escribimos 562.500 entre 25 segundos. Esto es igual a 22.500 watts. Potencia es igual a 22.500 watts. ¿Ok? Y de esa manera tenemos nosotros resuelto el problema. Ya calculamos la energía potencial, ya calculamos la potencia en watts. Bien, este ejercicio es muy parecido al que ustedes van a resolver en su actividad integradora. Les recomiendo que lean muy bien cada uno de los puntos, lo hagan con paciencia y no se desesperen. Consulten sus fórmulas, hagan un formulario, tengan su calculadora, realicen los cálculos 2, 3 veces hasta que estén seguros que son correctos y de esa manera ustedes van a asegurar una buena nota o una buena calificación. Bueno, pues hasta aquí doy por terminado la sesión y ha llegado la hora de preguntas. Voy a cerrar y me voy a regresar